Bienvenidos chicos a nuestra séptima videocápsula que corresponde a segundo nivel o tercero y cuarto medio. En esta oportunidad vamos a ver el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y tenemos como objetivo analizar la Segunda Guerra Mundial considerando sus antecedentes y su desarrollo. Las consecuencias las vamos a dejar para una próxima oportunidad, así que solo nos vamos a centrar en estos elementos. En primer lugar, como parte de los antecedentes, tenemos a Alemania, que se va a transformar en un régimen nazi, si recordamos lo que vimos en la guía anterior. Hitler ya estaba instalado en el poder, pero tenemos ciertos antecedentes de cómo esto se va a ver reflejado después en lo que sucede con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, recordemos que la Alemania de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, había firmado el Tratado de Versalles, en donde se les habían aplicado ciertas cláusulas de castigo por parte de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y estas cláusulas de castigo, digamos, son bastante conflictivas para Alemania, porque Alemania ya había terminado mal, por ejemplo, económicamente y socialmente después de la Primera Guerra Mundial, y sumado también a lo que firman el Tratado de Versalles de que tiene que pagar la reconstrucción de los países vencedores. Entonces Alemania, aparte de reconstruirse a sí mismo, porque ellos también fueron un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, también tenían que pagar la reconstrucción de los países que ganaron. Entonces en el fondo Alemania queda muy mal económicamente después de la Primera Guerra Mundial. Y a eso le vamos a sumar el elemento de la crisis económica de 1929, que también golpea muy fuerte a Alemania y crea una sensación de caos económico y social, en el sentido de que es muy complicado para Alemania resolver los problemas que ya traía desde la Primera Guerra Mundial, más los que se le suman con la crisis económica. Entonces, en todo este contexto de caos y de complicación, digamos, para su panorama económico, social y político también, que se vuelve inestable políticamente, va a aparecer este personaje de Hitler, que va a traer un discurso como de que él es la solución, y él va a, por ejemplo, dejar de pagar estas reconstrucciones que les imponía el Tratado de Versalles para preocuparse de los alemanes y de Alemania. Este discurso es muy bien recibido en Alemania y por lo tanto Hitler llega al poder sin mayores problemas. Ahora, parte de la teoría de Hitler, que él había escrito en su libro, en un libro que se llama Mi lucha, es la teoría del espacio vital, en la que Hitler señala que Alemania tiene que tener dentro de su territorio todos los elementos, recursos naturales para poder subsistir, para poder mantener a Alemania y ojalá hacerla lo menos dependiente posible de otros países. Entonces esta teoría va a ser la que va a justificar las invasiones y la expansión que Alemania va a iniciar ahora en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, tenemos aparte en 1936 que se va a firmar el pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y Moscú o Rusia, en donde se va a acordar una no agresión en caso de cualquier guerra, digamos. Entonces Alemania con eso se saca a este enemigo importante que tenía, que era Rusia. Aparte también se va a firmar en este año, 1936, la formación del Eje, que va a ser una de las alianzas que va a participar en la Segunda Guerra Mundial. En esta alianza va a estar Alemania e Italia inicialmente, pero en 1940 también se le va a sumar Japón. Y esto se da más que nada por una afinidad de regímenes políticos en donde estos tres países tienen un régimen totalitario. Entonces hay una afinidad, hay una armonía, digamos, ideológica dentro de esta alianza. Por otra parte vamos a tener la otra alianza, que fue la que ganó en la Primera Guerra Mundial, que va a estar compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia, pero también se les va a sumar después Estados Unidos, igual que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, con todo esto ya se empiezan a dar las primeras invasiones de Hitler, justificadas por la teoría del espacio vital o Lebensraum, que les comentaba recién, en donde Hitler comienza a invadir primero Austria, Checoslovaquia, países vecinos en el fondo, que tenían ciertos recursos naturales que Hitler necesitaba. Entonces, ¿qué va a pasar? El resto de Europa veía de forma amenazante estas invasiones iniciales, pero por ejemplo, los políticos de Francia y de Inglaterra van a optar por una política de apaciguamiento, en el sentido de que van a no hacer nada para no provocar el estallido de una nueva guerra mundial. Sin embargo, cuando Hitler, el 1 de septiembre de 1939,
invade Polonia, ya llega la cosa a un punto en que no es sostenible, entonces ahí se les declara la guerra y con esto se inicia la Segunda Guerra Mundial. Ahora, continuamos con un tema de invasiones, porque esta guerra consiste mucho en invasiones y en ir a atacar a otros territorios, y tenemos por ejemplo el caso de Japón. Recordemos que Japón también se une al eje junto a Alemania e Italia. Entonces Japón lo que hace es también invadir, pero obviamente en sus alrededores, o sea, invade inicialmente Manchuria, que es una región del norte de China, pero también comienza a invadir territorios de todo lo que es el sudeste asiático. Sus invasiones y su campo de batalla, el de Japón, se va a centrar principalmente en esa área. Luego volvemos a Europa. En 1940 tenemos que Hitler va a invadir Holanda y Bélgica con el objetivo de poder llegar a Francia. Esto con la intención de evitar pasar por la línea de Maginot, que era una línea que estaba en la frontera de Francia con Alemania y que tenía como objetivo evitar que Alemania los invadiera. ¿Qué hace Hitler? Se va por al lado de la línea, es decir, cruza por Bélgica y Holanda y llega igual a Francia. Invade Francia y Francia termina muy mal en esta invasión. Termina dividido en un territorio del norte de Francia y en un territorio del sur. Hitler o los nazis van a ocupar todo el territorio del norte de Francia, en donde tenían toda la costa que conectaba hacia Reino Unido, que está al frente de Francia. Y la parte del sur va a ser la denominada zona libre o la parte independiente, digamos, de Francia, pero Hitler igual va a instalar ahí un gobierno amigo de los nazis. Entonces, en el fondo, los nazis tenían derrotado a casi toda Francia. Luego tenemos la batalla de Inglaterra, que es otro de los enemigos de Hitler y de Alemania. Entonces tenemos que Hitler va a tratar de invadir Inglaterra y va a desarrollar ciertos bombardeos y ataques aéreos a Londres y a partes del sur de Inglaterra. Lamentablemente aquí para Hitler los ingleses logran repeler bastante bien este ataque aéreo, digamos, porque habían creado un nuevo instrumento que no tenían antes, que es el radar. El radar, en donde uno puede ver los aviones que se aproximan y puede prever y reaccionar ante los ataques que se les venían. Entonces los ingleses en ese sentido iban un paso adelante de Hitler y esta invasión resulta fallida. Ahora, vamos a tener otros frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial, en donde se va a ver de forma más clara que es una guerra a nivel mundial, porque tenemos frentes de batalla en el sudeste asiático, como les comentaba recién, donde Japón invadía. También vamos a tener un frente en el norte de África. Entonces vamos a ver qué es lo que pasaba en el fondo en esos territorios. Tenemos entonces la campaña de África, en donde Italia, recordemos que era un aliado de Alemania, invade Egipto, que era una colonia ocupada por los ingleses en ese momento. Entonces esta invasión de Italia a Egipto resulta un poco mal y un poco desastrosa, y Alemania tiene que ir en ayuda a Mussolini, que era quien gobernaba Italia en ese momento. Los ayudan y bueno, ahí se mete Estados Unidos también, y bueno, termina todo bastante mal para el eje, que es Alemania e Italia, y los aliados logran repeler bastante bien en esta campaña de África. Luego tenemos la campaña del Pacífico, ubicada ya más en el sudeste asiático, lo que les comentaba antes, en donde Japón invadía y conquistaba varios territorios de toda esa zona. Aquí en este punto es donde va a ingresar Estados Unidos a esta guerra, que estamos temporalmente situados en 1941, en donde hasta ese momento Estados Unidos estaba como que no se metía en la guerra, pero en 1941 los japoneses van a atacar con kamikazes la base naval de Estados Unidos de Pearl Harbor, que estaba ubicada en Hawái. Entonces, con esto ya Estados Unidos decide declararle la guerra a Japón y obviamente va a entrar apoyando al bando contrario de Japón, es decir, ingresa a la alianza en donde estaba Francia, Inglaterra y Rusia. Ahora, después se va a dar la batalla del Midway en una de las islas del sudeste asiático, en donde los estadounidenses van a comenzar a avanzar por todo el sudeste asiático con la intención de liberar todos estos territorios que estaban ocupados por Japón, y empiezan a repelerlos y hacerlos retroceder poco a poco. Luego, en el año siguiente, 1942, y aquí volvemos a Europa, tenemos la Operación Barbarroja. Recordemos que Hitler había firmado un pacto, el de Ribbentrop-Molotov, con Rusia para evitar que Alemania y Rusia se enfrentaran en esta guerra.
Sin embargo, la Operación Barbarroja en 1942 consistió en que Hitler va a comenzar una invasión de Rusia y va a entrar por el oeste, obviamente, y va a darse lo que llamamos como una guerra de posiciones, en donde va a haber un avance y un retroceso entre rusos y alemanes. Esta operación la verdad es que termina bastante mal, y aquí es donde Hitler, que venía así como avión subiendo, aquí comienza a declinar, y aquí de a poco se encaminan hacia la derrota, debido a que cuando invadieron Rusia los pilló el invierno de Rusia, que es bastante duro, con temperaturas de más de menos 20 grados. Entonces el frío básicamente es lo que complica bastante al ejército alemán, que no estaba acostumbrado a este tipo de temperaturas, y estratégicamente aquí ya la cosa se vuelve mal y los alemanes empiezan a retroceder y a abandonar esta idea de invadir Rusia, obviamente. Ahora, ya para ir terminando esta guerra, vamos a irnos hacia 1944, en donde se va a producir el desembarco de Normandía. ¿En qué consistía? Recordemos que Francia estaba ocupada por los nazis, entonces si esta guerra se quería terminar, aparte de derrotar a Hitler, obviamente había que quitarlo de todos estos países europeos que habían sido ocupados por Alemania. Entonces el desembarco de Normandía consiste básicamente en enviar a Francia, al norte de Francia, Normandía, un batallón grande de estadounidenses y de ingleses, apoyados también por algunos canadienses y otras personas de otras nacionalidades, que tenían que llegar a Normandía con la misión de liberar a Francia. Entonces, en eso consiste básicamente el desembarco de Normandía. Logran avanzar por todo el norte de Francia, ahí los alemanes comienzan a retroceder, hasta que finalmente Francia es liberada, pero los alemanes siguen retrocediendo, devolviéndose a su país, es decir, a Alemania. Y en este retroceso se va a producir en algún punto, en 1945, lo que llamamos la caída de Berlín, que es la capital de Alemania, en donde ya los alemanes comienzan a rendirse, y bueno, Hitler también se rinde y se suicida, y con esto ya los nazis y los alemanes quedan derrotados nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nos vamos nuevamente al sudeste asiático, en donde la guerra continuaba entre Estados Unidos y Japón, pero los estadounidenses pensaban que ya era momento de ponerle punto final a esta guerra. Sin embargo, los japoneses no querían rendirse todavía. Su resistencia era bastante dura, entonces Estados Unidos decide lanzar 2 bombas atómicas con el objetivo de destruir fuertemente ciudades japonesas hasta que finalmente ellos se rindan. El tema es que la bomba atómica es usada por primera vez en este año y era una arma nueva que habían creado secretamente los estadounidenses. Entonces nadie en el mundo conocía esta bomba, y a los japoneses los pilla bastante de sorpresa el lanzamiento y la explosión de la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945 en la ciudad de Hiroshima. Sin embargo, los japoneses, luego de esta bomba, que es bastante destructiva, tiene la capacidad de destruir y quemar todo lo que está en una ciudad entera, en este punto, los japoneses continúan sin rendirse. Entonces 3 días después, el 9 de agosto, se lanza la segunda en Nagasaki, y con esto ya Japón decide rendirse porque ya simplemente no daba para más esta guerra, y así finaliza, con la victoria nuevamente de los aliados, es decir, de Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, igual que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, dicho todo esto, pasamos a ver las actividades, en donde tenemos 4 ítems. El primero es de términos pareados, donde tienen 10 conceptos y 10 definiciones, y tienen que ver a qué concepto corresponde cada definición. Luego tenemos el ítem número 2 de verdadero y falso, donde tienen 10 afirmaciones, y ustedes tienen que señalar cuál es verdadera, cuál es falsa, pero cuando señalen que una es falsa, recuerden justificarla, porque tiene un puntaje adicional el escribir por qué están poniendo que es falsa. Luego tenemos el ítem número 3, que corresponde a análisis de fuente, en donde en primera instancia se les presenta un texto que se titula El discurso de Charles de Gaulle, y al lado tiene una imagen que está superpuesta. Es una imagen de Francia, en donde en toda la parte de la orilla se ve una parte de una calle de Francia, pero hay una persona sosteniendo encima una foto más pequeña en donde se ven colgadas unas banderas nazis. Entonces esto alude obviamente a la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que Francia estuvo ocupado durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ustedes tienen que leer lo que dice Charles de Gaulle, que es uno de los gobernantes de Francia en este momento, un personaje bastante importante de la Segunda Guerra Mundial, y ver la imagen
y tienen que extraer información que tenga que ver con la ocupación de Francia por parte de los nazis y luego responder las dos preguntas que se señalan ahí. Después tienen un texto un poco ya más extenso que tiene que ver con las bombas nucleares que detona Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y de cómo se dio todo ese proceso, y después tienen dos preguntas también. Finalmente tienen el cuarto ítem que se llama análisis de fuente visual, en donde se les muestra ahí dos imágenes. La primera es en relación a los Estados Unidos, que ponen una bandera en el monte de Iwo Jima en Japón una vez que logran derrotarlos en ese momento, y en la imagen de al lado tienen a soldados rusos también poniendo una bandera de la Unión Soviética, que es Rusia por si acaso, en este momento en el Reichstag. Cuando llegan a Berlín, el Reichstag es la casa de gobierno de Alemania. Entonces, lo que tienen aquí en estas dos imágenes son dos ejércitos que están ganando la guerra, están ganando una batalla importante y están instalando en el territorio enemigo banderas de sus respectivos países. Y en relación a eso tienen que contestar después una pregunta de opinión, más que nada, en donde se les pregunta qué símbolo tiene el instalar una bandera en el territorio del enemigo derrotado. Entonces ahí ustedes tienen que pensar, imaginar por qué se hace eso, porque es algo que se hace bastante. Entonces es importante que sean capaces de entender por qué esta simbología que se ocupa es tan importante. Así que eso, chicos, en caso de cualquier duda recuerden preguntarle a sus profesores en las tutorías, y por mi parte nos vemos en una próxima oportunidad.